Bueno, buenos días mis hermanos, ¿cómo estamos? Este 22 de junio, el 25, más que bendecidos, ¿no? Más que agradecidos porque hoy estamos un día más que Dios nos permite vivir para seguir escuchando su palabra y su enseñanza día con día, amén. Bueno, estoy muy contento el día de hoy porque vamos a hablar de algo muy bonito. Nuestro tema de hoy va a ser el Espíritu de Dios y es algo que Dios nos va a hablar muy fuerte a nuestro corazón, ¿no? Hermano Gustavo, me gustaría que nos apoyara con la oración, por favor. Sí, buen día, Padre. Le damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad y darnos el privilegio, Señor, de estar en su casa, Señor. Y darnos, Señor, también esa oportunidad de escuchar su palabra, Señor, que esa palabra es viva y eficaz y que sé que va a traer ese consuelo, va a traer esa paz, va a traer esa enseñanza a nuestras vidas, a nuestras mentes, para no solo ser oidores, sino hacedores de esa palabra que en esta mañana nos van a compartir. Le damos gracias, Señor. Pedimos que sea usted tomando dirección en todo lo que se lleve a cabo en el día de hoy, desde la escuela dominical hasta el servicio de nuestra predicación, y que sea usted alabado, glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Como siempre les recuerdo, hermanos, no se queden con la duda, pregunten, es el momento especial y específico para sacar nuestras dudas, ¿verdad? No se queden con ellas, porque cuando el pastor predica ya no podemos preguntar. Así que tenemos toda la oportunidad de preguntar. Y también igual un saludo ahí a nuestros hermanos que están en las redes. Dios me los bendiga, muchas gracias por estarnos escuchando y estarnos viendo. Les damos las gracias y vamos a empezar con nuestra clase. El Espíritu de Dios. No habremos hecho justicia a la idea bíblica de Dios hasta no haber considerado el concepto del Espíritu de Dios, según lo hallamos en la Biblia. El Antiguo y el Nuevo Testamento tienen mucho que decir acerca de la idea del Espíritu Divino. En la religión bíblica, la obra del Espíritu Divino es un elemento indispensable. Nos proponemos, por lo tanto, en este capítulo considerar la doctrina del Espíritu Divino según se encuentra en la Biblia. Consideramos al Espíritu en ciertas relaciones. ¿Qué entienden ustedes como Espíritu de Dios? ¿Alguien de aquí? ¿Qué entienden ustedes como Espíritu de Dios? ¿Hermanos? Bueno, la palabra nos enseña que Dios es espíritu, ¿no? Y por ende, pues se entiende que como espíritu, pues Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, omnipotente, o sea, Él es todopoderoso, o sea, tiene toda la autoridad o todo el poder para manifestarse de diferentes maneras. Sabemos que Dios es un espíritu, lo tenemos entendido, pero hoy vamos a empezar a aprender qué es realmente el Espíritu de Dios, a más a profundidad, a más adentro, ¿ok? El significado del término espíritu, en la Biblia la palabra espíritu, tanto en hebreo como en griego, originalmente se refería al aliento o al viento. Originalmente se refería al aliento o al viento. Y más adelante se usó para hablar del espíritu. Esto tiene sentido porque el aliento está asociado con la vida. Por eso el espíritu representa al principio de vida en el ser humano o en los animales, como lo muestran. Vamos a leer Salmo 104 del 29 al 30 y Eclesiastés 3:19. Alguien que me encuentre Salmo 104 del 29 al 30 y Eclesiastés 3:19. Y me indican con un amén, por favor. Salmo 104, 29 al 30. ¿Alguien? Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Eh?
y Eclesiastés 3:19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Dice, por eso el espíritu representa el principio de vida en el ser humano o en los animales, ¿ok? Donde se habla de cómo Dios da y quita el aliento, y con él la vida. Además, espíritu también puede referirse a una actitud o disposición del corazón, como un espíritu humilde, generoso o vengativo. Esto lo vemos en los versículos en Salmo 51:17. Salmo 51:17 dice, para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien sinceridad se humilla y se arrepiente. Que habla de un espíritu quebrantado. Vamos a leer Zacarías 12:10. Dice, yo haré que los descendientes de David oren y se pongan muy tristes al mirar al que atravesaron con una lanza. También haré que lloren los habitantes de Jerusalén y serán tan grande su tristeza que llorarán como si hubieran perdido a su único hijo. Es un espíritu quebrantado, que menciona un espíritu de gracia y oración. Otras maneras en que se usa la palabra es para hablar del alma, que se separa del cuerpo al morir. Vamos a leer Eclesiastés 12:7. ¿Alguien que lo tenga por ahí me lo lee, por favor? Eclesiastés 12:7. Que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios como lo dio. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por último, en la Biblia también se habla de espíritus como seres personales, a menudo malos, que influían negativamente en las personas causando enfermedades físicas, mentales y morales. Ejemplos. Vamos a leer Marcos 5 del 1 al 13, que habla del endemoniado Gadareno. Ya lo conocen, ¿no? Uy, hermanos, hace ratito estaban bien participativos y ahorita bien calladitos. Sí, 5 del 1 al 13. Okay. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de ahí y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo? Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y el mar se ahogaron. Ahí está hablando de espíritus inmundos, que son personales. Entonces también está hablando como espíritus. También encontramos en Marcos 9, 14 al 29, el niño con espíritu de mudo y sordo. ¿Sí se recuerdan de esa? Marcos 9, 14 al 29, el niño con un espíritu mudo y sordo. El Espíritu de Dios, en la Biblia el término Espíritu de Dios aparece frecuentemente, aunque se distingue de Dios. No es algo separado de Él, sino su misma esencia interior, así como el espíritu del hombre es su parte interior y consciente. El Espíritu de Dios es el principio de sabiduría y entendimiento en Dios.
tal como el Espíritu lo es en el ser humano. Vayamos a leer 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En general, el Espíritu representa el poder y energía de Dios en acción, cumpliendo propósitos divinos. En el Antiguo Testamento actúa de diversas formas. Se movía sobre el caos al principio de la creación, en Génesis 1:2. Dios dio vida al hombre al soplar en aliento de vida, Génesis 2:7. Crea la vida animal, Salmos 104:30. Da fuerza física como a Sansón, Jueces 14:6. Da poder para vencer en batalla como a Jefté, Jueces 11 del 29 al 33. Están presentes en todo lugar mostrando la omnipresencia de Dios, Salmo 139:7. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo se revela de forma más íntima y moral, actuando directamente en el corazón del creyente. ¿Cómo lo podemos ver el Espíritu Santo en la forma que se nos revela en el Nuevo Testamento? Les hago esa pregunta. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos sentir? ¿De qué forma? A ver. Digo, pastor, están bien calladitos. Bueno, en mi caso, como dice usted, el Espíritu representa también el poder de Dios. Y en el libro de sentir. Hechos dice que derramaría sobre nosotros de su Espíritu, ¿va? Y yo como experiencia puedo decir que cuando yo tuve una experiencia con él, el Espíritu me tomó y empecé a sentir algo diferente en mi interior, porque fue cuando yo hablé otras lenguas y cuando tuve una experiencia, digamos, de gemir, que no sabía qué era eso, pero sentía en mi interior algo que me hacía de mi estómago como gemir y empecé a hablar lenguas. Entonces para mí esa es una manifestación de su poder, de su Espíritu Santo en mi vida. No sé si algunos otros lo hayan experimentado de otra manera o de otra forma. Sí, el Espíritu Santo se demuestra y se expresa y se siente de las diferentes maneras conforme la persona lo pueda percibir, lo pueda sentir. Es muy diferente, a mí se me va a presentar de una forma y a usted se le va a presentar de otra forma. Lo podemos ver de diferentes formas, más sin embargo es el mismo Espíritu de Dios. Habita dentro de los creyentes, guiándolos a la verdad. Vayamos a leer Juan 14:17, por favor. Juan 14:17. A ver. Maggie, ya lo... 17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Él está dentro de los creyentes, guiándolos a la verdad. Fortalece el ser interior de los cristianos para que Cristo habite en sus corazones. Fíjense bien, fortalece el ser interior de los cristianos, de nosotros como hijos de Dios, para que Cristo habite en sus corazones. En Efesios 3:16 al 17. Vayamos a ver si es cierto. Efesios 3, del 16 al 17. Se los leo. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su Espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones gracias a la confianza que tienen en Él y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Entonces, Él fortalece el interior de nosotros. Amén.
Los creyentes son templo de Dios, porque su Espíritu mora en ellos. En 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. ¿Quién lo puede leer? Sí, claro. Ahí está, hermana, agarre su. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Bien? Los creyentes somos templos de Dios porque su Espíritu mora en nosotros. La iglesia es llamada la casa del Dios vivo. Lo vemos en 1 de Timoteo 3:15. 1 de Timoteo 3:15. Por si acaso no llego a tiempo, así sobras como debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. La iglesia es llamada la casa del Dios vivo. Y el cuerpo de Cristo animado por el mismo. Alguien me puede encontrar Romanos 12:4 y 1 Corintios 12:12. Romanos 12:4 y 1 Corintios 12:12, perdón. Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Bien? Y 1 Corintios 12:12. Eso, mi hermana, cuenta. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El cuerpo de Cristo es animado por el Espíritu. Hermanos, les hago una pregunta. Es algo controversial los que les voy a preguntar, pero necesito que le pongan atención y me contesten. Ok. Como cristianos, escuchen bien, como cristianos, podemos tener una influencia demoníaca o estar endemoniados. ¿Por qué, hermana? Al llegar nuestra pues nosotros ya el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios encuentro la palabra nos advierte por ejemplo de un espíritu siempre y cuando estemos teniendo una relación, ¿verdad? Porque si no tenemos una relación, pues obviamente no nos puede advertir comunión. Tanto. Entonces, no. ¿Alguien más? ¿Mari? No podemos endemoniarnos, al menos que nos salgamos del camino. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que si había, o sea, el espíritu que estaba va y llama a otros. Pero como hijos de Dios sí podemos llegar a tener influencia. O sea, podemos llegar a ser como que, no endemoniados, pero sí a tener influencia por lo que vivimos o en donde estamos, o muchas veces por las cosas que llegamos a dar oído o a lo que llegamos a ver. Hay veces que Dios nos dice, no hagas eso o no vayas a ese lugar. Ahí va. Ok, préstame el micrófono, hermano. Bueno, como dijiste, es una controversia realmente, porque realmente, sí, ¿no? Válgase la redundancia, es controversia, pero siento que no pudiéramos ser endemoniados del todo, porque el endemoniado es una posesión y nosotros somos posesión de Cristo. Pero si nosotros damos lugar, abrimos puertas, sí podemos dejar que entren esos demonios de amargura, de tristeza y más allá, ¿no? Pecados que nos están en la palabra, como el adulterio, la fornicación y todo. Entonces ya ahí ya nosotros dice la palabra que ya somos esclavos del pecado.
Entonces, en cierta forma, si nosotros no nos advertimos para no caer en ello, vamos a hacer eso, esclavos, cuando ya Cristo nos libertó. Entonces volvemos a ser esclavos, pero no por Cristo, nosotros. Porque para Cristo, aunque nosotros vayamos al pecado, Él nos va a volver a libertar, porque es su amor, es su gracia. Pero sí es algo tremendo y difícil, pero pues así lo considero, yo lo veo así. Ok, yo les hice una pregunta. Como cristianos, muchos nos decimos ser cristianos, mas no seguidores de Cristo. Es muy diferente. Entonces, muchos vamos a la iglesia. Muchos estamos yendo, pero nada más hasta ahí. O sea, simplemente lo que ponemos, lo que vemos y lo que vamos y estamos, vaya, como en un club social. ¿Sí? Entonces, como cristianos o como hijos de Dios, no podemos estar endemoniados. ¿Por qué? Dice su palabra que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Y quién es el único que puede romper ese sello? Dios, así es. Es el único rey que puede cumplir, que puede romper ese sello. ¿Se acuerdan cuando antes en los virreinatos mandaban una carta a algún lugar, siempre iba sellado por el anillo, por el rey? Entonces, cuando llevaban esa carta y si ese sello iba abierto, ya no tenía validez. Entonces, ese sello nomás lo podía quebrantar el rey. Entonces, es igual con nosotros. Nosotros hemos sido sellados por medio de su Espíritu Santo y no hay poder influenciable que pueda entrar en nosotros. Ya si nosotros nos descuidamos y nosotros mismos abrimos ese sello, entonces sí, pueden pasar muchas cosas. ¿Sí? Amén. Les hago esa pregunta porque más después vamos a empezar a ver ese tema. Ahora vamos a ver el espíritu como persona. ¿Por qué espíritu como persona? A ver, hermanos, ¿por qué espíritu como persona? ¿Abby? Yo puedo imaginarme, ¿no? Cuando lo dijo, me a la mente. No sé, yo sé que Padre, Hijo, Espíritu es Espíritu como persona. Espíritu, ¿no? Como persona, yo lo tomo relación. Es parte. Sí. Sí. El espíritu es como persona, es una persona, no es como persona, es una persona. Yo, hay una persona muy especial en mi vida que es mi suegra, y yo desde que la conocí, se me hacía al principio se me hacía como chistoso, o como raro, que ella le habla de verdad. Ella habla con el Espíritu Santo como si fuera, o sea, como si, bueno, sabemos que Él está aquí, pero le habla como que ella lo está viendo y siempre está, Espíritu Santo, fíjate que esto y esto y esto y esto, y Espíritu Santo, fíjate que esto y esto y esto y esto, ¿cómo ves? Y yo, soy como que, mi suegra está media loquita, yo decía, pero oye, Espíritu Santo, fíjate que se me perdió unas cosas, de verdad, ayúdame a acordarme dónde las dejé. Ay, Señor, gracias Espíritu Santo, ya, y va, y ahí están las cosas. O sea, ¿por qué? Porque tiene una comunión muy especial. Entonces, ella logra palpar, o sea, al Espíritu Santo, y lo ve como una persona. Realmente es una persona, pero ella lo está abrazando a la persona. Y lo puede llegar a hacer, y voltea. Es que es algo bien impactante y curioso, que no siempre voltea al mismo lugar, al frente, o sea, voltea. Como que, o sea, no sé, es algo muy especial. Sí. Entonces, es algo muy precioso que siempre le esté hablando. Y esa es una comunión que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios con el Espíritu Santo. Tal cual, para preguntarle si estamos bien, estamos haciendo mal, vamos bien, ayúdame, esto y el otro. Amén. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino una persona divina. El Espíritu Santo tiene cualidades y funciones personales. Desde el Antiguo Testamento ya se entendía al Espíritu de Dios como alguien con voluntad, emociones y entendimiento. No es solo una fuerza, sino Dios mismo obrando en él y en las personas con propósito. Vayamos a ver Juan 16:8
Juan 16:8. ¿Alguien lo encontró? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pásate al 13 y al 14, por favor. De ahí mismo, del 8, del 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿El 14 también? Sí. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Jesús se refiere al Espíritu Santo como Él. Siempre se refería como Él. En griego, ekeinos, usando pronombres personales. Él significa keinos en griego, Él, usando pronombres personales, y lo presenta como otro consolador. Como el consolador que en griego es paracleto, igual que Él mismo, para acompañar, guiar y enseñar a los discípulos. En este caso, cuando Él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, que se quede con todos ustedes. Entonces, Él mora en nosotros y Él está aquí hablándonos, enseñándonos, redarguyéndonos y exhortándonos a la verdad. El Espíritu tiene mente y voluntad. El Espíritu piensa e intercede por nosotros. En Romanos 8, 26 al 27. Dice así: del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos ha pasado que estamos en oración, que queremos orar y de verdad no sabemos nada que decir? Y nuestra mente queda en blanco y no sabemos qué hacer. Y cuando uno dispone su corazón, Señor, no sé qué decirte, pero aquí estoy. Y de repente, de la nada, empiezas a orar. Y empiezas a orar por situaciones o por cosas que tú no te das cuenta o que no tenías pensado orar por eso. Amén. Es porque el Espíritu está orando por nosotros, nos está poniendo esas palabras porque está directamente con Dios hablando, intercediendo por nosotros y por las peticiones que están necesitando. Y de repente estamos orando y se nos viene algo a la cabeza, alguna persona o alguna situación, es porque el Espíritu quiere que oremos por algo, porque está pasando alguna situación en esa persona. No es nomás porque se nos ocurrió, porque nos imaginamos. Es porque el Espíritu Santo nos está poniendo en nuestro corazón que estemos gimiendo por esa persona. Amén. Cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Él entiende nuestra necesidad y actúa conforme a la voluntad de Dios. Vayamos a leer 1 Corintios 2:10. Bueno, hace rato ya lo leímos, pero dice: el Espíritu escudriña lo profundo de Dios y mostrando su capacidad de entender y revelar. Ahí va otra cosa. El Espíritu puede ser entristecido. Amén. Porque sabemos que es una persona, por lo tanto tiene sentimientos. Y el Espíritu puede ser entristecido. El Espíritu siente tristeza por el pecado. Lo dice en Efesios 4:30. Vayamos para allá. Efesios 4:30. ¿Lo tiene, hermana? Sí, dígame. A ver, perdón. Allá. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados, para distinguirlos como propiedad del Dios el día en que les dé la liberación definitiva. Amén. Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esto muestra que el Espíritu tiene emociones. Cuando el creyente peca, no solo él se duele, también el Espíritu lo siente. Si se fijan, cuando se comete un pecado en nosotros, que cometemos un pecado, si hasta nosotros mismos nos sentimos así,
Y a veces no queremos ni hablar, ¿no? Ni decir nada, y el Espíritu está así como... Lo sentimos. Podemos percibir o podemos sentir esa tristeza que hay. ¿Por qué? Porque el Espíritu está entristecido por lo que acabamos de cometer. Amén. En Isaías 63:10, vayamos a ver al Antiguo Testamento. Isaías 63:10. ¿Sí? Pero ellos se rebelaron contra el Señor y ofendieron su santidad. Por eso se volvió enemigo de ellos y les hizo la guerra. Amén. Dice, se los voy a leer en la TLA, dice, pero los israelitas desobedecieron y ofendieron al Dios Santo. Por eso Él los trató como si fueran enemigos y les declaró la guerra. Bendito, gloria y honra al Señor que estamos hoy en la gracia, porque si no ya estuviéramos destruidos totalmente. Bendito Dios. Y debemos estar agradecidos por eso. También el Antiguo Testamento habla del dolor del Espíritu cuando el pueblo de Dios se rebela. O sea, Dios se entristecía, se ponía mal y llegaba, vaya, como los que son padres, los que Dios les ha permitido ser padres. ¿Cuántos no se han enojado con sus hijos porque hacen barbaridad y media? Y quieres hasta ahorcarlos. Quieres hasta ahorcarlos. Pero ¿qué dices? Imagínense Dios. Dios que nos ha dado el amor, su misericordia por medio de su Espíritu Santo, nos perdona cuando nosotros pedimos perdón a Él y somos obedientes. Ahora, ¿quién somos nosotros para no perdonar? Nadie. No somos jueces. No somos jueces, pero nos encanta a veces ser jueces. Nos encanta a veces ser jueces. El Espíritu decide y reparte dones. Él decide y reparte dones. El Espíritu reparte dones según su voluntad. No es de que, ay Señor, yo quiero este don. Sí lo podemos pedir, pero no, o sea, si no se nos da es por algo, porque Dios no permite, o sea, no quiere ese don para ti. Pero si Dios te da ese don, atesórenlo. Atesórenlo. No sean como los talentos. El último que guardó su talento y no hizo nada. Hay que darlo. Hay que seguir practicando, hay que seguirlo haciendo para empezar, para seguir caminando, para que conforme vayas caminando vayas entendiendo ese don que Dios te ha regalado. Amén. No se los guarden. No debemos de tener miedo porque es Dios el que nos lo dio. Si nos critican, gloria a Dios. El Señor está agradecido con eso y más que honrado porque lo estamos haciendo para Él. Amén. Primera de Corintios 12:11. Vayamos para allá. Ay, siento que se me está acabando la clase y no hemos terminado. Sí, 12:11, por favor. Léalo, hermana, por favor. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él le parece. Amén. Ahí dice clarito, ¿no? Sí, amén. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto muestra que el Espíritu decide, actúa con voluntad propia como una persona. La experiencia cristiana confirma que el Espíritu es una persona. El Espíritu transforma el carácter. Los cristianos no crecen espiritualmente por esfuerzo propio, ¿o sí? Porque si por nosotros fuera, no lo hacemos. Seamos realistas. No lo hacemos. Pero el Espíritu nos ayuda. Nos está alentando día con día. Ándale, camínale. Sigue adelante. No te pares. Dale con fuerzas. Dice, sino por el poder del Espíritu que obra internamente para producir santidad y carácter cristiano. El Espíritu guía la vida del creyente. Muchos han experimentado una guía personal y directa del Espíritu, que no puede explicarse
como una simple energía o emoción. A ver, hermanos, muchos han experimentado una guía personal y directa del Espíritu. ¿Alguien tiene algún aporte sobre eso? Que el Espíritu, por algo que no quieres hacer y que el Espíritu te dice. ¿Alguien tiene alguna experiencia o un testimonio sobre eso? ¿Alguien? Sí, hermano. Pues. El Espíritu guía la vida del creyente. Muchos han experimentado una guía personal y directa del Espíritu, que no puede explicarse como una simple energía o una emoción. ¿Qué experiencia ha tenido usted? Ahorita le paso para allá. Bueno, en una ocasión la experiencia que yo tuve fue de que estábamos en una oración con un joven que el Espíritu mismo nos manifestó que había situaciones en él. Pero ¿cuál fue la experiencia de que yo pasó esa oración y el Espíritu me decía que yo lo tenía que hablar con el pastor nuestro? Uh-huh. Y yo batallé con eso. O sea, batallé porque sí decía, ¿será algo interno mío que yo escuché y que se lo quiero decir al pastor? ¿O sí será del Espíritu que me lo está instando a que yo se lo diga? Entonces, pues lo tuve que decir a final de cuentas, pero sí batallé con ello. O sea, es una de las experiencias que tuve yo. Uh-huh. Pues yo la experiencia que tuve fue con una pastora que yo me enteré que esa pastora, como nos daban un estudio, y después esa pastora dijo que ni mi familia ni yo teníamos remedio. Uh-huh. Cuando yo me entero, la verdad me dolió bastante saberlo. Entonces, haga de cuenta que mi hijo, donde yo vivía, él rentaba ahí un terreno porque llevaba unos tambos de aceite. Haga de cuenta que yo me iba a ese terreno y yo le oraba al Espíritu Santo. Y pues haga de cuenta que yo pues me quejaba, ¿no? Pero Espíritu, me siento así, me siento traicionada por que supe eso. Entonces yo al principio no sabía quién era, pero ya después entendí que había sido ella. Y yo le hablé por teléfono y le dije, ¿sabe qué? Yo me siento así, me siento lastimada, le dije, porque nunca me imaginé que usted pensara así de mí, y ni de mi familia y de mis hijos. Claro. Cuando yo le digo eso a ella, me dijo, bueno, dice, pues ya lo sabes, ¿oíste la predicación? ¿Te lo tragas o lo digieres? Así me dijo. Entonces yo, ahí voy otra vez, Espíritu Santo, esto y esto. Y pues haga de cuenta que, ¿sabe qué me viene a la mente? Sírvele. Claro. Dios mío, dije, no puedo, pero le serví. Claro. De verdad, con humildad, fui y serví, porque pues era algo en contra de mi voluntad, me sentía tan lastimada. Claro. Pero al final lo tuve que hacer, y la verdad eso me dio paz, ¿sabes? Sí. Me sentí en paz. Se siente liberada. Exactamente. Se siente liberada. ¿Y quién más lo hace? O sea, el Señor ahí nos enseña por medio de su Espíritu Santo a perdonar por más daño que nos haga la gente. Así es. O sea, porque es el único que los va a enseñar y nos va a decir, perdona 70 veces 7. Perdona 70 veces 7. Muy buena, hermana. Muchas gracias por su aporte. Pero sí, todos como hijos de Dios tenemos que tener una experiencia con el Espíritu Santo. El Espíritu llama y dirige. El Espíritu Santo llama a personas a misiones específicas. ¿Estamos de acuerdo? Y los dirige en sus caminos. Algo que solo puede hacer una persona con conciencia, voluntad y propósito. En resumen, el Espíritu Santo es Dios en acción, pero no como una fuerza impersonal. Es un ser personal con mente, voluntad, emociones y propósito, obrando de manera activa y cercana en la vida de los creyentes. Siempre Él va a estar, tiene conciencia, voluntad y propósito. No es casualidad, no es casualidad de que si sentimos algo en hacerlo, en el caminar de Dios, que es de nosotros, porque nosotros no queremos hacer nada. Si por nosotros fuera, no hiciéramos nada. Pero el Espíritu Santo siempre viene a nuestra mente, a nuestro corazón, a decirnos, a ver, ve con esa persona y hazle sentir esto y dile que yo le dije esto.
Obviamente no tal cual, pero sí le haces sentir en su corazón y en su mente, decir, ve y dile, haz esto, que esté pasando por eso. Nosotros no somos nadie, como decía la hermana, para juzgar. No somos nadie para juzgar, ni somos jueces que estamos aquí en la tierra para juzgar. Pero sí podemos llegar a exhortar a esa persona, pero con amor. Con amor y decir, ¿sabes qué? El Señor me muestra que está pasando por algo, por esta situación, pero ¿cómo podemos hacer para ayudarte? Te vamos a ayudar, si tú permites, lo vamos a hacer y Dios le da la solución. Le da su nalgada, le habla con exhortación, pero también le da una palmada de amor, diciéndole, no te preocupes, yo soy contigo, te voy a ayudar a salir adelante. Pero de verdad, no se queden con eso. Siempre háganle caso al Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, creo que se nos fue el tiempo muy, muy rápido. Vamos a seguir hablando de lo que es el Espíritu de Dios. La siguiente clase vamos a hablar su relación con Cristo. El Espíritu y la relación con Cristo, cómo lo tiene. Entonces, hasta aquí, hermanos. Pregunta, duda o aporte. ¿Alguien que quiera decir algo? O alguien que de plano no haya entendido y que me diga, a ver, hermano, no te entendí nada. A ver. Pues nomás como aporte, hermanos, sabemos que el Espíritu pues lo es todo, ¿no? Porque en el libro de Mateo vemos, bueno, más bien Jesús les dijo a sus discípulos, yo no los voy a dejar solos, va a venir alguien, va a venir un consolador, rogaré al Padre que mande un consolador. Y a lo mejor estos apóstoles en ese tiempo no entendían todavía, ¿eh? Pero cuando vino sobre ellos, en el libro de los Hechos, cuando narra que vino el Espíritu Santo, ellos tuvieron un poder, que salieron y Pedro predicó y con poder, ¿no? Porque con unción, que fueron más de 3,000 personas, ¿no? Que se convirtieron. Entonces yo puedo ver que el Espíritu Santo realmente está presto para manifestarse en cualquiera de nosotros que realmente le creamos y le busquemos. ¿Cómo era Pedro antes de tener al Espíritu Santo? ¿Cómo era? Impulsivo. Era impulsivo, peleador, dramático, mecha corta, enojón, o sea, 1000 cosas que tenía, que sobresalían más sus emociones que sus cosas buenas, ¿no? Sus cosas buenas. Pero ¿cómo fue Pedro después de que el Espíritu Santo llegó a él? O sea, ¿cómo fue? Transformado totalmente. Entonces, ¿quién hace nuestra transformación en nosotros? El Espíritu Santo. No hay más. ¿Amén? Bueno, muchísimas gracias. Ya ha terminado esta clase del día de hoy. Gracias por escucharnos. Hasta luego.